Doncs abans de res, gràcies a totes i a tots per assistir avui a aquesta segona sessió del que és ja la tercera edició del Seminari de Drets Humans que organitzem des de la Generalitat de Catalunya. La sessió d'avui porta per títol Drets Humans, Medi Ambient i Desplaçaments de la Població. I ho hem volgut fer coincidir amb el Dia Internacional del Medi Ambient, que va ser una data escollida al 72 per Nacions Unides. Dit això, donar-vos les gràcies de nou per l'assistència a la sessió d'avui. Jo soc Hares del Pérez, que soc tècnica de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminisme, i avui tenim el gust de comptar amb nosaltres, amb la presència de la nostra secretària d'Igualtat, la Gina Pol, i també a la nostra directora general, Noa Monràs, amb la que us deixo. Bon dia, moltes gràcies, Cara. Bon dia a tots i totes. Doncs per mi i per nosaltres és un plaer poder comptar amb la vostra presència i participació en aquesta nova sessió del Seminari de Drets Humans. I avui ens endinsem en una temàtica que creiem que és de plena actualitat i importància, que és la intersecció entre els drets humans i el medi ambient. Cada cop és més evident que la crisi ecològica global afecta de manera directa i desigual els drets fonamentals de les persones, especialment les més vulnerables. Llavors, nosaltres creiem que parlar de medi ambient, per tant, és també parlar de justícia social, de salut, de drets col·lectius i de futur. Llavors, per aprofundir en aquest seminari, en aquesta segona sessió, comptem avui amb la participació de l'antropòleg social, investigador i escriptor i activista Miguel Pajares, que per nosaltres és una veu també referent en la defensa dels drets de les persones migrants i també en la denúncia dels impactes humans de la crisi climàtica. Jo crec que la seva experiència ens ajudarà a entendre molt millor com els factors ambientals esdevenen cada cop més una causa estructural de desplaçaments forçats arreu del món. Bé, al llarg d'aquesta sessió abordarem com els drets humans poden ser una eina clau per defensar el planeta i alhora com la protecció del medi ambient esdevé essencial per garantir una vida digna per tothom. I creiem que serà una jornada molt enriquidora que ens permetrà aprendre i qüestionar i avançar plegades cap a respostes més compromeses i transformadores. De nou, agrair a Miguel Pajares la participació en aquesta sessió i també a l'Escola d'Administració Pública i a la Jara per gestionar aquest seminari de drets humans que, com bé ha dit, és la tercera edició i cada any està sent un èxit i cada any tenim més persones participant en aquest seminari. Doncs bé, cedeixo la paraula a la Jara. Moltes gràcies. I ara ja sí, comencem en el nostre formador d'avui, que la nostra directora ja ha fet una breu introducció, però us recordem que és llicenciat, el Miguel Pajares, en Ciències Biològiques, és doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona, és investigador del Grecs i del Geni, també de la Universitat de Barcelona, i és des de fa molts anys president d'honor de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi. Benvingut, Miguel, i gràcies per estar avui amb nosaltres. No, gràcies a vosaltres per invitar-me. A més, el seminari em sembla fantàstic en el seu conjunt. Jo, com ha dit la Jara, ho faré en castellà perquè m'expresso millor i, per tant, serà més interessant per tots vosaltres. Però, com ha dit, les preguntes, comentaris es poden fer en català i jo aniré responent. Bé, vaig a compartir la meva pantalla, la meva presentació. A veure si això... Suposo que ja ho veieu, no? Sí, perfecte, Miguel. Vinga, doncs bé, començarem per... Bueno, comienzo por situar un poco el tema de los desplazamientos forzados en el marco de las migraciones en general, porque me parece muy importante que se vean dentro de ese marco de las migraciones por las dimensiones que tienen, etc. Ahora lo explico. Tenemos el dato de la División de Población de Naciones Unidas, dado recientemente, de la población migrante que había en el mundo a finales del 2024. Ha sido una suerte poder actualizar los datos porque Naciones Unidas desde el 2020 no daba datos nuevos.
y ahora los acaba de dar de finales del 2024. Y lo que nos dice es que en el mundo hay 304 millones de migrantes. Cuando Naciones Unidas dice migrantes, dice personas que viven en un país distinto del que han nacido. Esto es importante para saber a qué se refiere cada cosa, porque hay países que se centran más en la nacionalidad, por tanto, alguien que ha nacido en otro país pero adquiere la nacionalidad del país, pues deja de ser, por supuesto, deja de ser extranjero, pero se lo considera migrante o no, pues depende, ¿no? Naciones Unidas utiliza este criterio, ¿eh? Por tanto, son personas que en un momento dado de su vida cambiaron de lugar, de país de residencia. Esto también es interesante porque siempre es bueno situar los conceptos, lo que significa cada cosa. Es interesante porque no incluye migraciones internas. O sea, en los datos que dan Naciones Unidas sobre migraciones nunca están incluidos los migrantes internos, no los considera migrantes. Que es un criterio que a mí me gusta, porque yo los internos prefiero llamarlos desplazados, si es un desplazamiento forzado, o personas que ejercen la movilidad territorial, si son alguien que viene de Zaragoza a Barcelona a vivir, pues no es en la Unión Europea, desde luego, no es un migrante. Es más, alguien que viene de Francia a España tampoco. O sea, pero para Naciones Unidas sí. Para la Unión Europea no, porque prefiere hablar de movilidad interna, pero para Naciones Unidas sí. En cualquier caso, en términos generales, son, ya digo, 304 millones de personas que viven en un país en el cual no han nacido, ¿vale? Pues bien, ¿cómo ha evolucionado esto? Me interesa mucho resaltar la dimensión de la evolución porque hay muchas informaciones periodísticas, incluso académicas, incluso en artículos, que hablan del desmesurado crecimiento de las migraciones. O sea, y no solo, por supuesto, la extrema derecha, etcétera, siempre hablará de eso. Es igual, haya migrantes que no haya migrantes, la extrema derecha siempre resaltará que hay demasiados, y que vienen demasiados y que esto es una invasión, etcétera. Pero incluso desde profesionales, que no, por supuesto, no tienen nada que ver con la extrema derecha, también hay mucha gente que cree que hay un desmesurado crecimiento de las migraciones. Pues aquí quiero que os fijéis en los datos. En el 2005 había 193 millones de migrantes en el mundo, o sea, hace 10 años. Y eran el 2,97% de la población mundial. Bien, ha habido un incremento importante. Perdón, hace 20 años, no 10 años. En estos 20 años ha habido un incremento de 111 millones, lo cual es una media de 5 millones por año. Pero no ha subido ni siquiera un punto porcentual sobre la población mundial. Han crecido los migrantes, pero es que también ha crecido la población mundial. Y al final hemos pasado del 2,97 al 3,75. Yo no creo que esto se pueda decir que es un crecimiento desmesurado de las migraciones. Pero hay más, y eso es lo que me interesa más resaltar. Vamos a ver cómo está evolucionando. Me coloco lo de las preguntas y respuestas a un lado, porque no me estaba dejando ver la pantalla. Entonces, no veré, bueno, ya iré mirando sobre las preguntas y respuestas porque me gustaría también irlas contestando sobre la marcha si las veo, ¿eh? El desplazamiento forzado. También tenemos datos recientes del ACNUR del 2025, datos dados este año, y dice que hay 122 millones de personas desplazadas por violencia o persecuciones. Ya sabéis que el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los datos que da son de lo que tiene alguna relación con el concepto de asilo y refugio. Se centra en estas personas. Y por tanto son personas que huyen o de la violencia, principalmente de guerras,
o de persecuciones de las que define la Convención de Ginebra sobre Refugiados, por persecuciones por causas étnicas, políticas, religiosas. Vale, 122 millones. Pero de estos 122 millones, 71 son personas desplazadas internas, no han salido de su país. Y la idea que tenemos de una persona refugiada es una persona que ha salido de su país huyendo de algo de esto y que busca la protección de otro país. Además, así lo define la Convención de Ginebra. Para que se considere una persona refugiada, tiene que haber salido de su país. No sé, Jara, si estos temas, no sé si me estoy repitiendo sobre algo que hayáis visto o está Eh, bien. No, está bien. La primera sesión fue sobre extrema derecha y todo, que sí salieron temas de inmigración, lógicamente, pero no se centraron tan específicamente. O sea Vale, que está bien, Miguel. Gracias. vale, vale. Bueno, pues entonces lo que nos queda después de quitar los desplazados internos son 51, casi 52 millones, que esas son las personas que podemos considerar refugiadas, ¿eh? Ahí están los que el ACNUR tiene como refugiados en sus campamentos, las personas solicitantes de asilo en los países donde hay sistema de asilo, los palestinos, que no es el ACNUR, sino el UNRWA, que otra agencia de Naciones Unidas que los atiende. Bueno, pero en conjunto podemos meterlos dentro de ese epígrafe de refugiados. Refugiados son, repito, personas que no están en su país. Han huido por causas que se les reconoce como refugiadas, pero no están en su país. O sea, han huido de su país por esas causas y por tanto no están en su país. Bien, 50 millones. Esto respecto a los 304 millones de migrantes, porque esos 51 millones están dentro de esos 304, quiere decir que una de cada 6 personas migrantes en el mundo es refugiada, ¿vale? Pero ahora vamos a ver cómo ha evolucionado y este cuadro creo que os pongo aquí, creo que es interesante fijarse un poquito en él, ¿eh? 2015, 2020, 2024. He cogido los 10 últimos años. En 2015 había 250 millones de migrantes, 2020 275, 2024 300, ¿vale? El incremento que se ha producido entre 2015 y 2020 fue de 25 millones. El incremento entre 2020 y 2024, que es un año menos, es de 29 millones. Por tanto, ha habido un mayor incremento en los últimos años, ¿eh? No es muy grande, pero sí que ha habido un mayor incremento en los últimos años. Pero ahora fijémonos en los refugiados. En el 2015 eran 24 millones, 2020 34, 2024 51. Veis que la progresión es mucho más acusada. El incremento entre 2015 y 2020 fue de 10 millones, entre el 2020 y el 2024 fue de 17 millones, siendo un año menos. Por tanto, ¿qué es lo que realmente crece más, de una manera más intensiva? Los refugiados, ¿eh? Fijaos que del incremento que se produjo entre el 2015 y el 2020, el 41% correspondía a los refugiados. De esos 25 millones de migrantes que aumentaron en el mundo, el 41% correspondió a refugiados. Pero es que entre el 2020 y el 2024 es el 58% el que corresponde a refugiados, ¿eh? Por tanto, realmente lo que está haciendo crecer más las migraciones, que digo que no crecen de manera desmesurada, pero lo que las está haciendo crecer más es el aumento de refugiados, ¿eh? Y claro, entre el 2020 y el 2024 tenemos 5 millones de ucranianos, por ejemplo, que esos han subido mucho la estadística, ¿eh? Y por otro lado, la parte de los refugiados en el conjunto de los migrantes también es cada vez mayor, ¿eh? Por tanto, ¿qué es lo que podemos decir como conclusión de esto? Que aumentan las migraciones forzadas, que lo que más aumenta son las migraciones forzadas, más que las migraciones que solemos considerar laborales, de alguien que quiere mejorar su nivel de vida, encontrar un trabajo en otro país,
o juntarse con su familia, que suelen considerarse migraciones voluntarias. Ahora enseguida voy a discutir también un poco esto, pero suelen considerarse migraciones voluntarias y que por otro lado son las que la extrema derecha divulga más, que nos invaden, que todos los africanos quieren venir aquí, que todo, etcétera. Pues ya vemos que no, ¿eh? Pero sí que están aumentando las migraciones forzadas. ¿Por qué? Porque aumentan los conflictos en el mundo, ¿eh? Bueno, cuantas más guerras hay, más situaciones de persecución, gobiernos más autoritarios, pues aumentan las migraciones forzadas. Pero vamos a ir un poco más allá. Si es que hoy no me responde el... Ah, vale, vale. Bueno, vamos a ir un poco más allá porque dentro de esas migraciones que no consideramos forzadas, de esos 304 millones de personas, quitándole los 50 millones de refugiados, lo demás, en principio, no se consideran migraciones forzadas, resulta que tenemos un conjunto de migraciones que también lo son, aunque no se les considere por parte de las instituciones internacionales y sobre todo por parte de los gobiernos. Podríamos hablar de 3 tipos de desplazamientos y ahora doy un salto conceptual y me sitúo en el concepto de desplazamientos, no migraciones. Hemos dicho que migraciones remite a personas que se han ido a otro país. Ahora vamos a ver desplazamientos que son forzados y vamos a incluir ahí los internos y las migraciones forzadas, ¿vale? O sea, desplazamientos de población, sea dentro del propio país o sea yéndose a otro país, ¿eh? Bueno, pues podríamos situar 3 tipos de desplazamientos forzados. Unos tienen que ver con fenómenos geofísicos, cuando se produce un huracán, un huracán no, un terremoto, un tsunami o una erupción volcánica. Esos son fenómenos geofísicos con los que no tiene nada que ver la acción humana. También producen desplazamientos, porque si la lava está cayendo por la montaña y tú vives muy cerca, te tienes que ir. Pero no tiene nada que ver con la acción humana. Luego hay otros 2 grandes grupos, tipos de situaciones que provocan desplazamiento, que sí dependen de la acción humana. Unos son los desplazamientos provocados por la industria y los otros son por el cambio climático. Vamos a entretenernos un poquito en los desplazamientos provocados por la industria. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a hablar de los desplazamientos que provoca el cambio climático y generalmente es lo que se me pide a mí en este tipo de conferencias, en este tipo de sesiones, porque he trabajado sobre eso. Pero para mí es importante resaltar que mucho antes de que el cambio climático comenzase a mostrar sus impactos más graves, ya había otros impactos medioambientales que estaban provocando desplazamientos humanos. Y son los que provoca la industria, generalmente grandes industrias multinacionales en países del sur global, ¿eh? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que conocemos mucho en Cataluña, por los senegaleses que nos vienen, como la pesca, la sobrepesca industrial en las costas de África Occidental ha esquilmado los caladeros y mucha gente, sobre todo de la costa senegalesa y de otros países que vivían de la pesca, pues se han encontrado que cada vez había menos pesca y que ya no podían vivir de la pesca. Y buena parte de la migración que tenemos de Senegal y de algún otro país de la costa occidental, de África Occidental, tiene que ver con eso, un daño grave medioambiental que ha provocado la sobrepesca industrial, las grandes flotas europeas, chinas, etcétera, ¿no? De hecho, Senegal el año pasado ya canceló el acuerdo porque cambió el gobierno, entró un gobierno más impulsado por el movimiento ciudadano.
y lo primero que hizo fue cancelar el acuerdo de pesca con la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo. La agricultura industrial y la ganadería industrial son también dos grandes actores industriales que provocan enormes desplazamientos de población. Primero porque lo hacen, mucha expansión de la ganadería industrial y la agricultura industrial se hace deforestando y todas las poblaciones que viven en los bosques y de los bosques se tienen que ir, ¿no? Aquí os pongo un dato. En el 2023 se deforestaron 6,4 millones de hectáreas. Eso quiere decir que son 23.000 campos de fútbol diarios, cada día, y eso sigue así. Ese es un dato del 2023, pero más o menos sigue así. Hay países en los que se ha reducido la deforestación, como Colombia y Brasil, pero en otros aumenta. Y tampoco es que se haya reducido mucho en los países en los que se ha reducido en estos 2 o 3 últimos años. Aparte, la agricultura industrial y la ganadería industrial provoca muchos daños a las comunidades campesinas. Primero, porque las expulsa, porque hay gobiernos, por ejemplo, en África funciona un poco la tenencia de la tierra, no hay títulos de propiedad, funciona el sistema consuetudinario, la gente se considera propietaria de una tierra porque ahí trabaja, porque ahí trabajaron sus padres, sus abuelos, etcétera. Pero los gobiernos no lo consideran así, consideran que las tierras son del gobierno y si una gran empresa les ofrece para unas grandes extensiones de cultivo de algodón, de masa para combustibles, de lo que sea, pues les alquilan esas tierras y expulsan a los campesinos. Pero es que aparte de eso, suelen tener acceso privilegiado a las fuentes de agua y eso quiere decir quitársela a campesinos que están cerca también y que también se tienen que ir, etcétera. Igual que cuando se construyen grandes presas hidráulicas. En Colombia estuve hace un par de años o 3 ya haciendo un estudio de desplazamientos medioambientales y estaban acabando de construir la presa de Hidroituango. Y ahí, bueno, se había desplazado montones de comunidades campesinas en todo el proceso de construcción y más que se iban a desplazar cuando se llenase la balsa, porque todavía no se había llenado, pero toda la gente que vivía en la zona que iba a quedar inundada, pues se tenía que ir, ¿no? Y luego la industria del petróleo y la minería. Me quiero detener un poquito en la minería porque es una de las cosas más dañinas en estos países. La minería, en general, es muy contaminante. Además, gasta mucha agua, contamina el agua, etc. La minería hoy en el mundo se hace a cielo abierto. Más del 80% de la minería es a cielo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se remueven grandes extensiones de tierra para extraer de ahí el mineral. Y como hay que separar el mineral de las tierras, eso se hace por un proceso de lixiviación, de lavado con productos químicos, se utiliza muchísima agua y además el agua que vuelve a los acuíferos vuelve contaminada. Y eso es muy dañino para todas las comunidades campesinas de los alrededores. Esa es la razón por la cual en el norte global nos hemos ido deshaciendo de las minas. No es que no tengamos minerales en Europa, es que las minas no se explotan, porque son muy contaminantes, porque las comunidades, las ciudades, los pueblos que están cercanos se oponen y hay mucho conflicto cada vez que hay una mina y entonces eso pues hace que no se explote. ¿Y qué ha hecho el norte global con toda la minería que necesita? Pues se necesita minería para todo, para las tecnologías, para las energías renovables, para las armas, para los coches. Dependemos de un gran número de metales. ¿Y dónde están estas minas? Generalmente en países del sur global. Y ahí la gran industria minera, que suele ser del norte global, canadienses, suizas, etcétera, o chinas, hay una gran industria minera. China no podemos considerarlo un norte global, pero está ahí a mitad camino, ¿no? Esa gran industria minera de donde saca
los minerales es generalmente casi todo de países del sur global. Y digo que quiero entretenerme un poco en esto porque ahora eh, se, se está dando un nuevo impulso al extractivismo minero debido a nuestra transición energética. Es una tremenda contradicción porque la necesaria transición energética que tenemos que hacer está impulsando los daños medioambientales mineros de una manera extraordinaria en muchos países del sur global, ¿eh? La transición energética es bien sencillo. Tenemos que dejar de consumir combustibles fósiles, que son los que cuyas emisiones de gases de efecto invernadero están calentando la atmósfera, están provocando el cambio climático, y pasar a disponer de energía a base de renovables. Las principales renovables son la solar y la eólica, son las que pueden crecer. También está la hidroeléctrica, pero esta puede crecer poco. O la nuclear, que no es renovable, pero no emite emisiones, pero tampoco puede crecer demasiado y además es muy discutible que convenga que crezca, pero no voy a entrar en eso. Entonces, las que pueden crecer son la solar y la eólica, pero son tecnologías que dependen enormemente de unos metales a los que se llaman metales críticos. Porque no son muy abundantes y son imprescindibles para las tecnologías, y no solo para las tecnologías de energías renovables, también para las armamentísticas y para otras. Pero fijaos que este gran impulso que se quiere dar a la transición energética es impulso a la minería. Aquí os pongo los minerales. Para la solar se necesita plata, cadmio, telurio. Para la eólica, unos cuantos minerales que son del grupo de las tierras raras. Para las baterías imprescindibles en la transición energética se necesita cobalto, litio, níquel, etc. Bueno, ahora hace poco No, hace poco... bueno, eso no lo he puesto aquí. No, iba a decir que la Unión Europea dijo que tenía que darse un impulso también a la minería de Europa, dentro de Europa, ¿eh? Pero fijaos, en la prensa se dijo que ahora los minerales los vamos a sacar de nuestro propio suelo. Bueno, lo que realmente dice el documento de la Comisión Europea es que hemos de llegar a sacar de nuestro suelo el 10% de los minerales que usamos, ¿eh? El otro 90% seguiría sacándose de allá. Pero eso no era lo que os ponía aquí. Lo que os ponía aquí es que la Agencia Internacional de Energía, un dato que nos dio en el 2020, dijo que la minería de litio se tenía que multiplicar antes del 2040 por 42, la del grafito por 25, la del cobalto por 21, etc. Eso es espeluznante desde el punto de vista medioambiental de los países que tendrían que sufrir esta multiplicación de la acción minera. Por no hablar de que también en estos países del sur global se van a instalar parques solares con la intención de producir hidrógeno, grandes extensiones de parques solares, que es también para nosotros, para el norte global, básicamente. Y por no hablar de los agrocombustibles, que también están creciendo mucho. Ya sabéis que hay dos tipos, básicamente, los basados en plantas que tienen azúcar, como la caña de azúcar o el maíz, etcétera, que sirven para producir agroetanol, y los basados en plantas que tienen aceites, plantas oleaginosas que sirven para producir agrodiesel. Bueno, pues esto está creciendo. De hecho, la Agencia Internacional de Energía hace unos días ha dado datos de energía del año pasado. Y si no recuerdo mal, de los 100 millones de barriles diarios que hemos alcanzado como gasto el año pasado, estamos batiendo récords en petróleo. De esos 100 millones están metidos, no sé si 12 o así,
que son de agrocombustibles. Lo demás es petróleo, pero que también va a tener récord con respecto a todos los años anteriores, ¿eh? Bueno, todo esto es un impulso a la minería, a la agroindustria, que produce desplazamientos humanos, ¿eh? Y me gusta hablar de esto antes de hablar del cambio climático, porque el cambio climático se ha sumado a todo esto para generar desplazamientos, ¿eh? Se ha sumado, ¿no? Había, antes de que los impactos del cambio climático se empezaran a hacer notar, que eso son las últimas décadas, ya había toda esta acción industrial que estaba produciendo daños medioambientales en muchos países y que estaba produciendo desplazamientos de población. Bueno, entonces, si vamos a los impactos del cambio climático, los tenemos. ¿Qué hora es? Solo, Miguel, para que sepas, ya hi ha algunes consultes en el xat. Ah, sí, Qüestiones. vale, déjame que las Només per mire. quan tu vulguis, eh? Déjame que las mire. Mm, a ver, la segunda sobre los derechos humanos y la minería, si hay algún organismo que intente controlar la explotación humana en ese sector. Aquí en la Unión Europea tenemos lo que se llama la Directiva de la Debida Diligencia, que es que las empresas que actúan en países terceros tienen que asegurar determinados estándares de derechos humanos y medioambientales. Vale, eso es una legislación muy débil. Y bueno, sí que se hacen, sí que la Unión Europea pues a veces puede intervenir, etcétera, pero las empresas en general hacen un poco lo que quieren. A nivel de Naciones Unidas también hay algo parecido, pero Naciones Unidas aún es más débil. O sea, Naciones Unidas no tiene poder coercitivo ni sobre gobiernos ni sobre empresas, con lo cual la verdad es que las empresas tienen pocos límites para hacer lo que quieran en países donde los gobiernos se lo permitan. O sea, los límites se los podrían poner los gobiernos, como ahora el gobierno de Senegal está poniendo límites a todas estas cosas, pero la mayoría de los gobiernos no suelen hacerlo porque estas empresas pues forman parte de su sistema de enriquecimiento, etcétera, y bueno, tienen pocos límites. ¿Podemos exigir responsabilidades ambientales? Sí, al norte global, por empresas que, como bien dices, empresas que presumen de ser verdes, de seguir normas medioambientales, etcétera, y que luego hacen desastres de este tipo. Pues ahora está moviéndose, bueno, ahora desde hace años, está moviéndose un poco las denuncias judiciales y están consiguiéndose algunas cosas. Ahora hace muy poco salió la sentencia de ese peruano que denunció a una petrolera alemana porque el glaciar que tenía encima de sus tierras se estaba perdiendo y esto le estaba impidiendo que pudiera trabajar sus tierras y dijo, ese glaciar se funden porque ustedes están calentando la atmósfera. Y eligió una petrolera alemana, como podía haber elegido cualquier otra. Y acaba de salir una sentencia en la que le dan la razón a medias, porque no dice que eso sea indemnizable, porque tal, pero sí que dice la sentencia que la petrolera es responsable de lo que le ha pasado, con lo cual se abren posibilidades de denunciar este tipo de cosas, ¿eh? Pero bueno, quizá con lo que vaya diciendo después puedes volver a formular la pregunta. Eh,
porque saldrán algunas otras cosas, ¿eh? Si quieres, si quieres insistir más sobre lo que has preguntado, puedes hacerlo con lo que vaya saliendo, ¿vale? Bueno, entonces decía, entramos ya en el tema de las migraciones o desplazamientos que provocan los impactos climáticos. Ahora ya vamos a centrarnos en los impactos climáticos. Una de las cosas más claras que está provocando el cambio climático es el cambio en los patrones de las lluvias. Quiere decir que se producen largas temporadas, siempre ha habido sequías y siempre ha habido lluvias torrenciales, pero el cambio climático lo que está haciendo es hacer temporadas más largas de sequías, sequías más intensas, y cuando llueve, con más proporción que antes, llueve de forma torrencial y destructiva, ¿no? Antes os comentaba que estuve en Colombia haciendo ese estudio y en entrevistas con organizaciones campesinas, una de las frases que decían es: ahora no sabemos cuándo va a llover, ya no sabemos cuándo va a llover. Y la gente en países que tienen una sola temporada de lluvia o los que tienen 2 temporadas dependen de eso para saber cuándo siembran, cuándo cosechan, etcétera, y ya no saben. A veces, cuando esperan las lluvias muchas veces no llegan, y cuando llegan, llegan de forma torrencial y lo destrozan todo, ¿no? Bueno, pues este cambio en los patrones de lluvias produce unos determinados impactos, unos son repentinos y otros son de generación. Los repentinos son, pues eso, las lluvias torrenciales que mencionaba, pero también hay unos impactos repentinos que tienen que ver con el incremento de la actividad ciclónica, porque ahora tenemos una atmósfera más caliente y una superficie del mar, de los océanos, también más caliente. Ya sabéis que para que nazca un ciclón, una tormenta tropical, se necesita que la superficie del mar esté como mínimo a 26,5 grados centígrados. Bueno, pues ahora hay más superficie a esa temperatura durante más meses del año y a más temperatura. Con lo cual es más fácil que nazcan ciclones. Ya sabéis que ciclón, huracán y tifón es el mismo fenómeno hidrometeorológico. Se llama así dependiendo de las regiones del mundo, ¿eh? Yo lo voy a llamar ciclones en términos generales. Ahora nacen más ciclones durante más meses del año y son más intensos porque la atmósfera está más cargada de humedad. Una atmósfera más caliente admite más humedad y por tanto los ciclones son más fuertes. Y eso está pasando en los últimos años. Yo en el libro Refugiados Climáticos di cuenta de cómo en el 2017 se batieron todos los récords, uno detrás de otro, en la actividad ciclónica. En el 2020 algunos récords se volvieron a batir y en el 2020, y luego en el último libro que se publicó en el 23, di cuenta de los años siguientes y se seguían batiendo récords. O sea, la actividad ciclónica es cada vez más dañina, ¿no? Y luego hay los fenómenos de generación lenta, en parte también relacionados con esto que he dicho de las lluvias. Por ejemplo, las sequías cada vez más prolongadas, cada vez más intensas y cada vez más destructivas, ¿no? Que a su vez están provocando procesos de desertificación. Hace poco se hizo la Convención de Naciones Unidas de lucha, bueno, hace poco, en diciembre del año pasado, de lucha contra la desertificación, y daba cuenta de que está aumentando enormemente los suelos áridos en el mundo y están pasando a fases más secas, ¿eh? Y el aumento de la aridez es difícilmente reversible, ¿eh? Con lo cual estamos perdiendo cada vez más suelos cultivables por el cambio climático. Por otra parte, como os decía, las lluvias son extemporáneas, tampoco cada vez le sirven menos a los cultivos. En todas partes, ¿eh? No nos estamos quedando sin cultivos, pero quiero decir que los daños, sobre todo en países tropicales y tal, son cada vez mayores, ¿eh? Y luego hay otro efecto que la FAO está analizando mucho, la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y el Medio Ambiente, que es
el efecto de la temperatura sobre los cultivos, que ya no es idóneo en las zonas tropicales, ¿eh? Quizá en las zonas más septentrionales del planeta puedan surgir zonas de cultivo que antes no se podían cultivar, ¿eh? Pero en las zonas tropicales, que es donde vive el grueso de la población mundial, no. Las temperaturas están dañando los cultivos. Eh, Fijaos que a veces la gente dice qué es un grado de incremento de la temperatura, 1,5 grados casi que estamos llegando. Cuando por la mañana hay una temperatura, a mediodía puede haber 30, 20 grados más y tal, y entre verano e invierno hay diferencias de 40 grados. ¿Qué es 1 grado? Bueno, pues 1 grado es algo que no habíamos tenido desde que nació la agricultura en el planeta, ¿eh? Desde hace 11.000 años, cuando se estabilizaron las temperaturas, salíamos de un periodo glacial, que fue el Pleistoceno, y entramos en el Holoceno, se estabilizaron las temperaturas y ahí nació la agricultura. Desde ese momento, las variaciones en la temperatura media anual del mundo, la temperatura global media, no han pasado de medio grado hacia arriba, medio grado hacia abajo o un poquito más. Desde luego no han llegado a 1 grado, nunca. Y ahora estamos por encima de 1 grado de calentamiento. Estamos en una situación desconocida para las civilizaciones humanas, la agricultura y las civilizaciones humanas que nacieron después, ¿eh? Hasta ese momento los humanos habíamos sido cazadores-recolectores, no había agricultura. Bueno, pues las temperaturas actuales ya no son idóneas para la agricultura. Por ejemplo, las temperaturas nocturnas en muchos sitios que han subido ya por encima de ciertos niveles ya son muy dañinas para los cultivos de arroz. También son dañinas para los cultivos de maíz. El maíz es el que más está viéndose perjudicado por el incremento de las temperaturas, en fin. Y luego, como impacto de generación lenta, tenemos la subida del nivel del mar. Que la subida del nivel del mar, hoy por hoy, parece que no se nota mucho, ¿verdad? Bueno, no lo notamos mucho en estas latitudes, ¿eh? En Cataluña, en el Mediterráneo, no lo notamos mucho, aunque ya se nota, ¿eh? Ya se nota en cómo vamos perdiendo playas y tal. Pero bueno, que la media del planeta, la subida media del planeta ha sido de 25 centímetros o casi 25 centímetros, no se nota mucho. Pero curiosamente el nivel del mar no sube igual en todas partes, porque tiene que ver también con las corrientes, con la pérdida de masa de los polos que hace que las aguas graviten más hacia el ecuador, tiene que ver con distintos factores que hace que haya zonas del planeta en las cuales el nivel del mar está subiendo más deprisa, ¿eh? Y ahí hay zonas del Pacífico, que ya hay muchas islas que o la gente se ha ido o se va a tener que ir muy pronto, ¿eh? Y hay zonas, por ejemplo, en África Occidental que se están perdiendo playas, hoteles que ya se están cambiando de sitio porque eran hoteles de estos de, ¿cómo se llama eso?, de primera línea de mar, y la primera línea de mar se ha convertido en exactamente eso, de mar. Y han tenido que derruir ese hotel y construirlo más lejos de la costa, ¿no? Eso ya está pasando en barrios también de algunos países de África Occidental, los países del Golfo de Guinea, que también se están moviendo las chabolas hacia zonas más altas. Eso ya está pasando, ¿eh? Pero bueno, eso está pasando y hoy por hoy no podemos decir que todavía no provoca demasiados desplazamientos, ¿eh? Bueno, todo esto son eh, impactos del cambio climático que provocan desplazamientos. Vamos a ver cómo son, ¿eh? Porque aquí hay una distinción muy interesante a hacer. A ver, hay otra pregunta, hay más. Antes de seguir eso, ¿le dejáis que las lea?
Sí, desde luego, todo el tema de los residuos, de lo que enviamos, como esto de los ordenadores de segunda mano, que en definitiva son residuos, y no solo eso, sino qué hacemos con los residuos plásticos que se supone que reciclamos, etcétera. Pero eso no voy a entrar en este. Es un tema muy importante y te agradezco que lo menciones, pero ahí sí que me iría yo, me iría del tema. Eh, Vale, esta pregunta que me haces que mencionas la palabra refugiado lo veré al final, ¿eh? O sea, esto sí que... ¿No me avanza esto? Ah, no. Es que lo tengo. Vale, vale, esto sí, sí quiero contestarlo. Ahora, esto del reverdecimiento de zonas áridas del Sahel. Estamos en un momento, en el Sahel y en toda buena parte de África Occidental y de África Oriental también, todo el cuerno de África y tal, hemos vivido situaciones de extremas sequías, se han vivido extremas sequías que han durado pues 10 años, niveles de sequías que no se conocían antes, porque, repito, sequías las ha habido siempre, pero no como las que se están produciendo ahora. Pero también llueve, y llueve, cuando llueve suele llover de forma torrencial. Han aumentado el porcentaje de lluvias torrenciales que no son buenas para la agricultura. ¿Llueve más o llueve menos? Pues probablemente hasta llueve más, porque la atmósfera está tiene más humedad, está más caliente y por tanto tiene más humedad. Al estar más caliente, en situaciones anticiclónicas, que son las que más se dan en estos países, eh, le roba la humedad al suelo, porque una atmósfera más caliente admite más humedad y se la roba al suelo. Pero también cuando se producen borrascas, pues digamos, la lluvia es más intensa. Por lo tanto, sí que es verdad que hay zonas del Sahel que están reverdeciendo, depende de las que reciben las lluvias, ¿eh? Pero bueno, esto no contradice esos impactos eh, que hacen que el desierto, o sea, aunque hay zonas del Sahel que están reverdeciendo, el desierto del Sahara no para de avanzar hacia el sur y hacia el norte, ¿eh? Y una buena parte de las tierras de todas estas zonas son cada vez más áridas y cada vez más improductivas, ¿eh? Vale, y lo de los migrantes y refugiados he dicho que lo comentaré al final, ¿eh? Bueno, vuelvo a lo que estaba. Estos impactos que pueden ser repentinos, ¿eh? Que suelen ser los hidrometeorológicos, o de generación lenta, que son más las sequías, la subida del nivel del mar, la desertificación, provocan desplazamientos. Y si he hecho esta distinción entre impactos repentinos e impactos de generación lenta es porque lo que provocan es bastante diferente, ¿eh? ¿Cómo son estos desplazamientos? Pues pueden ser temporales o permanentes. Los temporales son más propios de esos impactos repentinos, ¿eh? Cuando está llegando a la costa un huracán, pues hay que irse, hay que irse de la zona costera. Cuando se inundan las calles hay que huir. No todo el mundo. Ahora estoy recordando un huracán que se produjo, un ciclón que se produjo en la costa de África Occidental, en Beira, en la ciudad de Mozambique, que, que destruyó por completo una ciudad de medio millón de habitantes, mató a varias miles de personas. Y las que se salvaron, pues fue porque se fueron cuando estaba llegando el ciclón, ¿no? ¿Qué suele pasar en esos casos, tanto
cuando llega un ciclón y la inundación que provoca, la marejada ciclónica que inunda la costa, etcétera, o son unas lluvias torrenciales que también inundan los terrenos, que suele pasar que la gente se va buscando zonas más altas, etcétera, pero no se va muy lejos. ¿Ve? Estos fenómenos repentinos provocan desplazamientos internos. La gente no se va a otro país por estas causas repentinas. Puede que algunos se vayan, ¿eh? Porque cuando un ciclón te ha destrozado la casa este año, pero también te la destrozó el año pasado, después la reconstruiste y te había pasado también otro año y la reconstruiste, pues a lo mejor este año ya no la quieres reconstruir y te vas, ¿eh? Es decir, que sí que los fenómenos repentinos pueden provocar desplazamientos permanentes, incluso migraciones, te puedes ir a otro país. Pero en general lo que provocan son desplazamientos temporales dentro del propio país, desplazamientos internos temporales. Por tanto, temporales, pues la gente vuelve para intentar reconstruir su hábitat. Eso es lo que hace la mayor parte de la gente cuando pasan estos desastres. Por tanto, son desplazamientos que tienen poco que ver con las migraciones. Si es un desplazamiento hacia una zona cercana y que además solo dura unos días, unas semanas o unos meses, no es una migración. Eso no tiene nada que ver con las migraciones. Y sin embargo es el dato que mejor conoce. ¿Por qué? Porque hay el Internal Displacement Monitoring Center, que es el Observatorio de los Desplazamientos Internos, que es un organismo con sede en Noruega. Nos hace unos informes anuales, los podéis consultar, son muy buenos, muy claros, sobre los desplazamientos de cada año. Da datos de desplazamientos internos, no de migraciones internacionales. Y de desplazamientos internos que la mayor parte de ellos son temporales. Pero da ese dato y nos dice, por ejemplo, pues en los últimos años la media está en los 25 millones de personas que se ven desplazadas. Es mucha gente. Casi muchas en países del sudeste asiático, otras en países de África, Centroamérica, también Estados Unidos por los huracanes. Bueno, son desplazamientos que se producen por estos fenómenos y que el IDMC da cuenta de ellos. Pero repito, no tienen nada que ver con las migraciones y sin embargo es el dato que suele darse con migraciones climáticas. O sea, hay muchos medios de comunicación que cuando hablan de migraciones climáticas dan este dato. Porque es el único que tienen, pero no es un dato de migración. Es un buen dato, nos da una muy buena idea de lo que pasa con los desplazamientos internos por causas repentinas, por fenómenos hidrometeorológicos. También incluye los fenómenos geofísicos, como dijimos al principio, ¿no? Los terremotos, tsunamis y tal, y los incluye cada año y siempre son una pequeña parte. El grueso son por fenómenos que tienen que ver con el cambio climático. Bueno, pero luego hay otros desplazamientos que ya son permanentes. Que son principalmente los de fenómeno de generación lenta, porque si tus tierras, las tierras que cultivas, que cultiva tu familia, están perdiendo productividad año tras año y además lleva unos años que no llueve y ya no has podido cultivar nada, em, te vas y te vas para siempre, porque no tienes dónde volver. Si tus tierras se están desertificando o si vivías en una costa en la que se está elevando el nivel del mar y está destruyendo lo que tenías allí, los cultivos costeros que tenías, eso está pasando mucho en los deltas, en algunos deltas del mundo. Pues si te vas, no tienes dónde volver y por tanto te has ido. Eso es un desplazamiento permanente, ¿vale? Y esos desplazamientos permanentes pueden ser internos, es decir, te vas a algún otro sitio de tu país, o pueden ser migraciones internacionales. Vale, ¿qué sabemos de esto? No creáis que sabemos mucho, ¿eh?
A veces se dan datos en medios, incluso en estudios, que sinceramente no sé de dónde lo sacan. Ayer estuve en una jornada en la Universidad de Barcelona y pusieron un vídeo de entrada en el que decía que en el 2050 habrá 1.200 millones de refugiados climáticos. Digo que ahora, leí no sé dónde, que ahora hay 60 millones. Ahora no recuerdo lo que leí. Pero bueno, son datos que yo, sinceramente, no sé de dónde los sé. No sabemos mucho, esa es la verdad. Es decir, de esos 5 o 6 millones de nuevos migrantes que se producen cada año, de los que sabemos que la sexta parte, un millón, son refugiados, de esa media de 6 millones que decíamos al principio de incremento de migraciones anuales, en el mundo, unos 6 millones. 1 millón son refugiados. De los otros 5 millones, ¿cuántos han emigrado por causas relacionadas con el cambio climático? O, mejor dicho, que el cambio climático sea una causa importante, entre otras, porque las migraciones suelen ser multicausales. Siempre se migra por varias razones, no es una... Pero siempre hay alguna causa que es la detonante, que es la más importante y tal. ¿Cuántos de esos 5 millones que no se consideran refugiados, que se consideran migrantes, que se producen nuevos cada año, ahora se están produciendo por estas causas, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos. Y los datos que se dan a veces, de verdad, no son fiables. Bueno, lo que sí sabemos es que de los desplazamientos que provoca el cambio climático, igual que los otros impactos medioambientales, del conjunto de los desplazamientos, la mayoría son desplazamientos internos. Yo hice el cálculo manejando los datos que da Naciones Unidas de migraciones y los datos que da de urbanización, o sea, de pérdida de población en las zonas rurales para pasar a las ciudades. Y lo que me salía era que por cada persona que se va a otro país, hay 10 que cambian de residencia dentro de su propio país. Por tanto, esta es una primera afirmación importante. Es mucho más destacado, es mucho más importante el movimiento de desplazamientos internos que el de migraciones. Y el cambio climático lo que más está provocando son desplazamientos internos. ¿Hacia dónde? Hacia las ciudades, sin lugar a dudas. Lo que la gente hace cuando abandona las zonas rurales, que se desertifican, que pierden los cultivos, que ya no hay pasto para su ganado, cosas así, o por otros motivos, o por motivos medioambientales que causa la industria, lo que la gente hace es irse a los suburbios de las ciudades. Esto es básicamente el gran movimiento humano que se está produciendo, es este. Y eso es lo que hace que las ciudades tropicales estén creciendo desmesuradamente. Estas sí que podemos decir que crecen desmesuradamente. Ahora las ciudades del norte global ya no crecen. Barcelona no crece. No sé si crece Londres, Nueva York, no lo sé, pero no crecen de forma... En cambio, si te vas a Lagos, una ciudad de 20 y tantos millones de habitantes, pues cada año tiene un crecimiento, o Dhaka, la capital de Bangladesh, o Dar es Salaam, una ciudad que no es capital, pero es la principal ciudad de Tanzania, o Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Son ciudades que están creciendo de una manera muy fuerte. Y están creciendo de esa manera muy fuerte por esa expulsión de las zonas rurales que están sufriendo las poblaciones, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de refugiados. Vamos a volver, habíamos empezado hablando de refugiados, vamos a volver al tema de los refugiados.
Porque claro, interesa saber, ¿estamos bien de tiempo? Espera, que no tengo. 37. Ah, sí, media hora, ¿no? Aún. Tenemos media hora antes de empezar a responder Vale. más preguntas del chat. Antes de empezar a hablar de refugiados, la ley de control de la acción de las multinacionales en estos países del sur global. No sé mucho de eso, pero sí, no sé mucho cómo está ese tema de la ley. Eso es la aplicación de la directiva de debida diligencia que tiene la Unión Europea, que está moviendo este tema en muchos países. O sea, que se está moviendo el tema de leyes para controlar la acción de las multinacionales en los países del sur global. No sé los apoyos, esto no lo sé, lo siento, no te puedo responder. Miguel, recuerda que las personas no ven la pregunta, ¿eh? Lo digo para que Vale, tengan un perdón. poco... Dicen Sí. que en Cataluña tengo entendido que se ha intentado presentar una ley para controlar la acción. Creía que las estaban viendo las preguntas, perdón, ya me lo habías dicho. Para controlar la acción de las multinacionales en terceros países del sur global, pero no consigue apoyos. Y dice, no es así. No lo sé. No sé los apoyos que está teniendo y no sé en qué momento se encuentra esta ley. I l'altra, tenim en compte que moltes persones es veuen obligades a migrar per escapar de condicions de vida insostenibles, a dir, de manera forçada, ja que no disposen d'una alternativa real per quedar-se als seus territoris, considera que la distinció... no, perdón, esta es la de antes, que ya dije que la contestaría. Precisamente voy a entrar en ello ahora, ¿vale? Bueno, entonces digo que volvemos al tema de los refugiados. Y habíamos dicho que refugiada, tal y como la define la Convención de Ginebra, es la persona que no está en su país y que ha huido por alguno de los motivos que la Convención señala, que son persecución étnica, religiosa, etcétera, antes las he mencionado, política, por pertenencia a grupo social. Bueno, la Convención de 1951 es la convención vigente de refugiados. Señala unas causas de persecución y dice que la persona que ha huido de su país por una de estas causas, por tanto está fuera de su país, debe ser considerada refugiada, merecedora de protección internacional, porque su país no puede proteger. Dice algo así como si considera que su país no la puede proteger, puede solicitar la protección de otro país. Vale. Es decir, la idea que tenemos de refugiados es merezcan o no, esta es la discusión, quiénes merecen, quiénes no merecen la protección internacional. En cualquier caso, son personas que están fuera de su país. Por tanto, si hablamos de refugiados y vamos a empezar a hablar de refugiados climáticos, tenemos que ya situarnos en esas personas que han emigrado por causas climáticas, ya no las que se han desplazado internamente. Estas personas que se han desplazado a ciudades de su propio país, de ninguna manera se les puede considerar refugiadas, merecedoras de protección internacional, porque la protección internacional, por su propia definición, es protección de otro país. Y si tú no has salido de tu país, no puedes solicitar la protección de otro país. Solicitas la protección de otro país cuando vas a ese país, le solicitas protección porque en tu país te persiguen o por lo que sea, o porque hay una guerra. Por tanto, haber salido de su país es condición sine qua non. Y hasta hoy se considera que son merecedores personas que o huyen de conflictos o huyen de esas persecuciones que he mencionado. Bueno, entonces la pregunta es, las personas migrantes climáticas, es decir, que han salido de su país, no los desplazados internos climáticos, ¿han de considerarse merecedoras de protección internacional? Esa es la pregunta. Entonces, para responder a esa pregunta, vamos a entrar un poquito en el cambio climático. Vamos a
No, brevemente, no voy a hacer una conferencia sobre cambio climático, pero sí decir algunas cosas importantes, porque son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver si esa persona que ha huido de su país por motivos climáticos, estamos o no, deberíamos estar o no obligados a darle protección internacional. Primero es que las cosas que son básicas que la ciencia sabe. O sea, yo os pongo aquí que estamos en un calentamiento de 1,3 grados, el más grande del Holoceno. El año pasado subimos a 1,5. Voy a hacer esta aclaración también. Que el año pasado, como media del año, tuviéramos un calentamiento global de 1,5 grados, no quiere decir que el calentamiento global sea de 1,5. Porque el calentamiento global es el calentamiento sostenido durante varios años. Por tanto, tenemos que esperar un poco para saber si estamos ya en 1,5 o no. De momento sabemos que estamos en 1,3. Por tanto, nos quedamos, para ser realistas, para ser rigurosos, hemos de decir que tenemos un calentamiento global de 1,3 grados. En cualquier caso, es algo desconocido en la historia de las civilizaciones humanas, en la historia que empezó con el nacimiento de la agricultura. ¿Vale? Segundo, no es un fenómeno natural. No es un fenómeno natural. Son cosas básicas, pero creo que dejarlas bien sentadas también es importante. Lo hemos provocado los humanos. Este cambio climático, a diferencia de todos los demás cambios climáticos, que ha habido muchos en el planeta Tierra, algunos tan grandes como que el planeta se convirtió en una bola de nieve y otros en los que durante millones y millones de años no hubo gota de hielo sobre el planeta. Ha habido muchos cambios climáticos en el planeta y todos han sido por causas naturales. La principal de ellas, los movimientos tectónicos y las erupciones volcánicas. Esta ha sido la principal causa de los grandes cambios climáticos. Salvo uno, que fue la caída de un meteorito, que es muy famoso porque además se cargó a los dinosaurios. Pero la mayoría han sido por causas básicamente de este tipo. Vale, este no. Este lo estamos causando los humanos. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos no solo porque el CO2 que estamos emitiendo con la quema de combustibles fósiles, con la agricultura industrial, etcétera, está calentando la atmósfera porque es un gas de efecto invernadero. El metano que estamos emitiendo también lo está haciendo y algún otro gas, pero el principal es el CO2, el dióxido de carbono que emitimos y calienta la atmósfera porque es un gas que atrapa los rayos infrarrojos que despide la Tierra cuando recibe rayos solares. Y entonces esos rayos infrarrojos que volverían al espacio, que la mayoría vuelven al espacio, hay una parte que es atrapada por el CO2, que eso es necesario para la vida, O sea, sin CO2 ni habría plantas ni habría nada. O sea, y además la temperatura del planeta no subiría de menos 18 grados centígrados. Lo que pasa es que cuando pasa de determinado límite, empieza a calentar la atmósfera de una manera excesiva y ese es el límite que hemos sobrepasado. Hace muchos años, o sea, antes de la era industrial teníamos 280 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Cuando estábamos subiendo por encima de las 300, surgió una ONG que dijo que no deberíamos pasar de las 350, que era peligroso. Lo dijeron los científicos, pero hubo una ONG que se llamó 350 ONG, un poco para hacer divulgación de esto, y estamos en 420 o 22, o quizá 24 ya. No. Estamos ya a unos niveles que no conocía la Tierra desde hace más de 3 millones de años. Desde etapas cálidas anteriores al Pleistoceno. Por tanto, es algo desconocidísimo para esos niveles de CO2, no solo para las civilizaciones humanas, para el género humano, para todas las poblaciones humanas que ha habido en el planeta, que nacieron hace 2,5, 2,7 millones de años.
estos niveles de CO2 son desconocidos para toda la historia de los grupos humanos, de las especies humanas que ha habido en el planeta. Bueno, entonces es el CO2. Hay otras causas. Pues resulta que no. Por ejemplo, la radiación solar, que también ha sido una causa de cambios climáticos, en las últimas décadas ha tenido una tendencia a la disminución, no al aumento, y solo a partir de 2020 ha empezado una ligera etapa de aumento de la radiación solar. Por tanto, no es la radiación solar, son los gases de efecto invernadero. Y quiero acabar diciendo esto, que os pongo aquí, que no hay controversia científica al respecto. En el 2011, como aquí os digo, hubo un grupo de científicos británicos, sobre todo, que recogieron los estudios del clima publicados en revistas científicas. Bueno, supongo que la mayoría de vosotros y vosotras sabéis que una publicación científica tiene que cumplir unos parámetros, como el estar revisada por pares. O sea, una revista científica lo es porque cumple con unos determinados parámetros. No cualquier publicación que salga en cualquier diario, en cualquier web, etcétera, es científica. Lo es si se publica por una revista científica que es científica porque cumple con esos parámetros. Vale. Entonces, analizaron 11.900 y pico estudios y dijeron el 97% está de acuerdo en que el cambio climático lo hemos generado los humanos, es real y lo hemos generado los humanos. Este cambio. Eso 10 años después se volvió a hacer con 88.000 estudios. Y ya no era el 97, sino el 99,9. Es decir, sí que de vez en cuando sale algún científico que dice, no, porque esto es por otras causas, pero no tiene ninguna credibilidad en el mundo de la ciencia esas ideas. Todo lo que es negacionismo climático está ya fuera del mundo de la ciencia. No hay controversia. Esto es así. El cambio climático lo hemos provocado. Bien, dicho esto, resulta que los gobiernos lo saben. Es decir, la ciencia lo sabe, pero los gobiernos también. Y no solo lo saben, sino que han hecho acuerdos para frenar el cambio climático, a sabiendas de que éramos los humanos los que lo estábamos provocando. ¿Vale? Aquí os pongo algunos datos. En el 79 hubo una primera conferencia del clima de Naciones Unidas. En el 88 fue la primera vez que en el Congreso de los Estados Unidos se habló de cambio climático. Fue James Hansen, un climatólogo conocidísimo y reconocidísimo, el que explicó al Congreso los peligros, lo que estaba pasando y los peligros que contenía. En ese mismo año se crea el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, que lo crean conjuntamente el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. Y el IPCC es la autoridad ya a partir de ese momento que nos dice lo que está pasando. Ahí hay científicos de todos los países del mundo, recopilan todos los estudios y cada 6-7 años hacen un informe de evaluación. El último lo hicieron en el 2022-2020. Ahora, que era el sexto, si no me equivoco, y ahora están preparando el séptimo. Y en el 92, y esta es la cita importante, se hace la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que han firmado todos los países del mundo, me parece que menos un par. Vamos a decir todos los países del mundo. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ahí los gobiernos se comprometen a tomar medidas para reducir ¿qué? ¿Para reducir qué? ¿Qué es lo que hay que hacer para combatir el cambio climático? Pues hay una cosa muy sencilla: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que lo están provocando. Es decir,
Si los gobiernos llegan a un acuerdo para luchar contra el cambio climático, no puede ser otra cosa más que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, eso se hace en el 92. Después hay las COPs anuales. Las COPs son conferencias de las partes de esta convención. Cuando se dice COP, cada año, ya sabéis, hacia noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, hay la COP anual. Es la COP de esa convención, la conferencia de las partes de esa convención. Y ahí todos los gobiernos renuevan sus compromisos, etc. Y luego ha habido algunas de las COPs que han tenido más importancia. Hubo el protocolo de Kioto en el 97, hubo el Acuerdo de París, el más importante Estoy mirando la hora, 10 minutitos, ¿vale? El Acuerdo de París, que fue, digamos, ahí se hizo un nuevo acuerdo, se dijo que no deberíamos sobrepasar 1,5 grados de calentamiento en este siglo. Ojo que estamos muy cerca ya. El Acuerdo de París se hizo hace 10 años. Se dijo que en este siglo no deberíamos sobrepasar 1,5 grados y si lo sobrepasamos no llegar a 2. Estamos en 1,3 y el 1,5 grados casi con seguridad lo tendremos, si no antes del 2030, por ahí. Bueno. Bueno, esos son compromisos políticos. Esos compromisos se han renovado de manera importante a partir del 2020. Yo creo que las movilizaciones por el clima del 2019, creo que Greta Thunberg tuvo un protagonismo en lo que pasó después muy importante, porque ella inició un movimiento que en el 2019 se hizo universal y hubo movilizaciones por el clima en todas las ciudades del mundo. Fue muy importante. Creo que eso tuvo repercusión en lo que pasó a partir de 2020, que los gobiernos empezaron a comprometerse de una manera más seria en tomar medidas contra el cambio climático, empezaron a meterlo en los presupuestos, porque antes se hablaba, cada vez que había una COP, todos los gobiernos decían, sí, sí, esto es muy grave, tenemos que luchar, pero luego eso no se traducía en los presupuestos generales del Estado, no se traducía. En cambio, a partir de 2020 sí, todos los gobiernos crean los ministerios de transición energética, ecológica, lo que sea, lo meten en los presupuestos, asumen compromisos más definidos, etc. Y aquí os pongo cosas, pues, el Pacto Verde Europeo, los fondos Next Generation, el compromiso de en el 2030 haber reducido un 55% las emisiones, un 55% de las emisiones que había en el 2010, que viene a ser reducir casi la mitad las que había en el 2020. Y de todo esto, el compromiso principal era ese, porque lo asumen muchos países, también lo plantean Naciones Unidas, etcétera, que en el 2030 deberíamos haber reducido las emisiones a la vez. Ese es el compromiso. Muy bien. ¿Qué ha pasado con las emisiones? Pues, a ver, que la vista de esto me está tapando aquí. Recoloco lo de las preguntas y tal. ¿Qué ha pasado? Eso no lo habéis visto vosotras. Pero, ¿qué ha pasado desde que se hacen acuerdos climáticos? Pues ya lo veis aquí en este gráfico. Las emisiones no han dejado de subir. Bajaron con la crisis del 2008 y bajaron con la pandemia del 2020. Pero fijaos el subidón que pegaron en el 2021, que prácticamente no sirvió de nada la bajada bueno, y en el 2010, después de la crisis del 2008, el 2009 pega una bajada, en el 2010 pega la mayor subida que se había producido, y lo mismo ha pasado después de la pandemia. ¿Y qué ha pasado después de la pandemia? 21, 22, 23, 24, que han seguido subiendo las emisiones. Lo que nos dijo Naciones Unidas en
Esto estaba mirando si lo había puesto aquí, pero no lo he puesto. Lo que nos dijo el PNUMA de Naciones Unidas en el 2020 es que las emisiones tendrían que bajar un 7% anual, ¿eh? Y no solo no bajan, sino que siguen subiendo. Y el compromiso de los gobiernos fue que en el 2030 las habríamos reducido a la mitad. Estamos en el 2025 y siguen subiendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque, bueno, por el tipo de economía que tenemos. Es que es muy difícil que el capitalismo consiga afrontar la emergencia climática realmente. O sea, eh, tenemos una economía muy financiarizada, las empresas todas funcionan con préstamos o de evolución de deudas o de inversiones, en cualquier caso es dinero que tiene que devolverse con intereses. Necesitan crecer económicamente. Todas las empresas que tienen deuda necesitan crecer económicamente porque si no, no pueden devolver la deuda. Y esto hace que todas las empresas, las grandes empresas emisoras, no hagan otra cosa más que crecer. Las aerolíneas, cada vez hay más vuelos en los aires. Las empresas de transporte, cada vez hay más buques de transporte en el mar, más camiones en las carreteras, cada vez se fabrican más coches, cada vez se extiende más la agricultura industrial, la ganadería, cada vez se deforesta más. Todas las actividades emisoras, las armas ahora, y ahora con los procesos renovables, las armas son muy emisoras porque toda la producción de minerales necesarios, etcétera, todo el combustible que gastan los ejércitos, eso es muy emisor, todo eso crece. Si crecen todas las actividades emisoras, crecen las emisiones. Y esto es lo que no se ha encontrado y yo creo que el sistema es muy difícil. A ver si puede pasar. No pasa. El sistema económico capitalista es muy difícil que encuentre si no hay unas transformaciones pues, más radicales, mucho más profundas de lo que por ahora se están planteando, es muy difícil que se suman. No os lo he puesto aquí, pero como es un tema en el que estoy trabajando, y acabo de mirar los datos de la Agencia Internacional de la Energía, dejadme si tengo, bueno, unos minutos. Acaba de salir el informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre la energía que gastamos y el mundo gasta cada vez más energía, sigue gastando cada vez más energía y se sigue gastando cada vez más petróleo. Es decir, crecen mucho las energías renovables, pero el crecimiento económico demanda mucha energía y por tanto demanda la energía de las energías renovables más la energía que aportaban los combustibles fósiles y no baja. Sigue creciendo el petróleo, sigue creciendo el carbón y el gas está más o menos estabilizado. Ese es el informe último de la Agencia Internacional de la Energía. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ya cierro esta parte. Que los gobiernos están incumpliendo sus propios tratados. Los gobiernos, este cambio climático se podía estar evitando, se podía estar frenando y no se está frenando. Y los gobiernos hay un tratado internacional que les obliga a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones no se reducen. Ojo, sí que es verdad que se reducen en Europa, poco, pero se reducen en Europa. Pero es porque también se han deslocalizado muchas industrias. Parte de las emisiones que aumentan en China nos corresponden a nosotros por nuestro consumo, Por tanto, las emisiones hay que verlas a nivel global y no se reducen las emisiones. Los gobiernos están incumpliendo. De ahí que las personas que sufren desplazamientos, que tienen que emigrar, que tienen que irse de su país por estas causas, haya que considerarlas víctimas. Víctimas de esa acción de los gobiernos, de ese incumplimiento de los gobiernos, de esas políticas de los gobiernos que no están cumpliendo con los tratados internacionales. Y en calidad de víctima de una acción política, es merecedora de protección internacional, porque a eso se refiere la protección internacional, las personas que huyen de sus países por alguna causa política, sea un conflicto, sea una persecución,
En este caso huyen de sus países no por una causa política que provoquen sus países, sino que la provocan otros, pero no deja de ser una causa política, no deja de ser una víctima de unos gobiernos que están incumpliendo los compromisos a los que han llegado. Eso es lo que para mí acerca a las personas migrantes climáticas al concepto de protección internacional, al concepto de refugiados. ¿Eso quiere decir que yo esté proponiendo, o que los que hablamos de esto estemos proponiendo, que se haga una reforma de la Convención de Ginebra sobre refugiados para que se incluyan estas personas como merecedoras de protección internacional, como merecedoras de un estatuto de refugiado? No, porque con la cantidad de gobiernos de extrema derecha que tenemos últimamente, cualquier reforma de la Convención de Ginebra sobre Refugiados sería para empeorarla, como cualquier otra cosa, como si quisiéramos reformar ahora la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mejor no tocar nada de esto, porque ahora todo esto se empeoraría. Por tanto, ¿qué hemos de hacer? Bueno, hemos de avanzar a niveles de cada país, en fórmulas que amplíen la protección a estas personas, por ejemplo, estatutos humanitarios o protecciones, bueno, o una nueva forma de protección, pero sí que debemos plantear las entidades, también el mundo de la abogacía, etcétera, que ha de avanzarse en fórmulas que den protección internacional a estas personas. Que no está en la ley, que no está en la Convención de Ginebra, no está, pero tampoco es necesario, ¿eh? Porque en la Convención de Ginebra, por ejemplo, no están las personas que huyen de conflictos bélicos como merecedoras de protección internacional. Están las que huyen de persecuciones, pero los conflictos bélicos no se mencionan ni en la Convención de Ginebra ni en la ampliación que se hizo en el Protocolo de Nueva York del 67. No se mencionan los conflictos bélicos y, sin embargo, hoy la mayor parte de las personas a las que consideramos refugiadas son gente que huye de conflictos bélicos. Es verdad que no se les da el mismo estatuto de refugiado que define la Convención de Ginebra, sino un estatuto subsidiario, pero es igual. El estatus de refugiado es prácticamente el mismo, ¿eh? Y se les llama refugiadas. Por tanto, si hay voluntad política, si los gobiernos... Tampoco está en la Convención de Ginebra que los motivos de género o orientación sexual sean causa, las persecuciones por estos motivos sean causa de asilo. Y sin embargo, ha habido leyes como la española, por ejemplo, que los han incluido. Es decir, que no hace falta modificar la Convención de Ginebra y además no sería conveniente hacerlo. Pero sí que se puede avanzar en conceder este tipo de protección a las personas que huyen por estos motivos. Y en cualquier caso, yo creo que es bueno que hablemos de refugiados climáticos porque es poner sobre la mesa la responsabilidad que tienen los gobiernos. Porque cuando se habla de migraciones, las migraciones diluyen, el término migración diluye mucho las responsabilidades. El migrante puede ser por voluntad propia, ha querido cambiar de país, ha querido mejorar su situación laboral, diluye mucho las responsabilidades. Y hablar de refugiados no diluye las responsabilidades. Lo que hace es poner sobre la mesa esa responsabilidad que tienen los gobiernos por haber incumplido sus compromisos de lucha contra el cambio climático. Y por tanto, desde ese punto de vista, creo que es bueno y mucha gente estamos defendiendo ese concepto de refugiados climáticos. Es verdad que hay gente que lo rechaza dentro de la academia, pero yo creo que rechazar hablar de refugiados climáticos es despolitizar las migraciones climáticas y por tanto creo que es bueno que se insista en este concepto. Y ahora y ya he acabado, voy a ver si hay alguna otra pregunta. La de refugiados, la primera que os leía antes y que había quedado, creo que ha quedado contestada. Eh, Perquè no es pot parlar de que un dels fets rellevants de l'escalfament del planeta és el consum excessiu de carn. Espera que se m'ha movido. Ja que per la producció de carn s'està talant inclús boscos primaris per produir el gas que alimenta aquests animals, com el consum elevat d'aigua també, sí, per produir-ho.
com també el metà dels ramats y los residuos que produce. Sí. Sí, bueno, yo me he centrado más en los combustibles fósiles porque son más o menos el 70 y pico% de las emisiones. Pero, según en Naciones Unidas, el 23% de las emisiones corresponden a lo que Naciones Unidas llama cambio de usos del suelo. Y cuando se refiere a eso, se refiere a la expansión de la ganadería y de la agricultura industrial y a la deforestación que acompaña esta expansión. Por tanto, es muy importante, efectivamente, es muy importante. Y aquí hay que destacar, como muy bien planteas en tu pregunta, en tu comentario, el consumo de carne. ¿Por qué? Porque de todas las superficies cultivadas o fértiles que hay en el planeta, que sirven para producir cultivos o pastos, de todas las superficies fértiles que hay en el planeta, 2/3 partes se dedican a la alimentación del ganado. Solo 1/3 parte se dedica a una alimentación directa de los humanos. Lo otro es alimentación indirecta a través de... Esas 2/3 partes de cultivos que se dedican a alimentar el ganado, pues son grandes extensiones de cereales o pastos. En un mundo en el cual eso, por un lado, está produciendo muchas emisiones, tanto por la deforestación como porque la propia agricultura industrial es emisora, como porque el ganado también es emisor. Tú lo dices en tu pregunta, es emisor. El ganado de digestión entérica es emisor de metano. Y los residuos también lo son, etcétera, ¿no? Por tanto, es verdad que reducíamos las emisiones, pero además hay otra razón muy importante y es que vamos a un mundo en el cual se van a perder muchos terrenos de cultivo, muchos. Ya se están perdiendo, La FAO, antes os lo decía, da datos de pérdidas de cosechas por temperaturas y por impactos climáticos extremos. Se están perdiendo cosechas, pero todavía no se han no se han perdido a gran escala. Y hay un estudio de una entidad que se llama Chatham House en Británica, encargó un estudio de qué pasaría hacia el 2040 y después, ¿no? Y los científicos que lo hicieron dijeron que la posibilidad de que ahora se pierdan una parte importante de todas las cosechas mundiales en un mismo año, ahora es casi nula. La posibilidad es casi nula. Pero en 2040 será de un 50%. Entonces, llegará un momento en el cual las pérdidas de cosechas serán brutales y el hambre que provocarán también. Por tanto, antes de que llegue eso, tenemos que cambiar el modelo. Y tenemos que dejar de alimentar tanto ganado y convertir muchos terrenos agrícolas que se dedican a alimentar el ganado, convertirlos a terrenos agrícolas de agricultura regenerativa, etcétera, cambiar el modelo agrícola, pero que además sirva para alimentar directamente a las personas. Cataluña es un ejemplo, Aquí tenemos grandes extensiones de cultivo dedicadas a alimentación de ganado. También tenemos zonas frutales, etcétera, para alimentar directamente a las personas, pero hay grandes extensiones que se dedican a producir cereales para alimentar el ganado. Y aparte tenemos también un gran número, una industria ganadera que es muy dañina por otros motivos, ¿no? Todo los purines de los cerdos, etc. Pero sí que es verdad que unos gobiernos que de verdad se plantearan afrontar la emergencia climática, una de las cosas que tendrían que hacer es empezar a trabajar y deprisa en una modificación radical de todo el sistema agrícola. Per tant, gràcies per aquesta pregunta. A veure si hi ha alguna més. Tu creus que de la mateixa manera que sempre s'ha parlat del dret a migrar, s'hauria de parlar també del dret a no haver de migrar? Por supuesto. Aquí entraríamos en otra cosa que yo no he podido introducir porque tampoco era el tema y también nos saldríamos, pero es todas las medidas de adaptación. En los COPs de Naciones Unidas
se habla de mitigación, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cosa que todavía no se ha conseguido, y se habla de adaptación, es decir, de invertir en países que están sufriendo los impactos climáticos, hacer inversiones para medidas de adaptación. Y eso sería que la gente no se tuviera que ir del país. Bueno, la verdad es que se habla en cada COP de Naciones Unidas de adaptación, se crean fondos nuevos, se habla de los antiguos, hay distintos fondos que tienen que ver con esto, el de pérdidas y daños que se creó hace un par de años, el Fondo Verde, hay distintos fondos que tienen que ver con todo esto, pero la dotación de dinero que tienen es muy poca. Los gobiernos a la hora de decir cuánto van a aportar. Naciones Unidas dice, se necesitan 2 billones de dólares. Bueno, la aportación que luego hacen los gobiernos no llega ni a la centésima parte. O sea, sí, las políticas de adaptación servirían para que las poblaciones no tengan que abandonar sus países, pero para eso los gobiernos de los países ricos pues tendrían que estar haciendo unas aportaciones que no hacen. Moltes gràcies, Miguel. Retrobarte. No digo el nombre porque me han dicho que no debo decir los nombres. Et vaig invitar a unes jornades d'immigracions a Vic. Vale, sí, 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 sí. Bueno, dice que Nosora tiene un proyecto educativo que están incorporando este tema de las migraciones climáticas y agradece la sesión y tal. Bueno, pues ya está. Yo no tengo más preguntas. Si hay alguna más, ¿queda tiempo? Sí, queda un cuarto de hora, Sí, ¿no? tenemos un quarto d'hora. Hi ha alguna persona que està aixecant la mà, però si voleu adreçar directament les consultes on ho estàveu posant, en Question and Answers, a veure si hi ha alguna altra consulta. ¿Queréis que quite la presentación para que nos veamos? No, Miguel, perquè No. per una qüestió de protecció Vale, de vale, vale. dades, la Vale, sessió que estem... dejo la última, Sí, que sí, era sí. esta institucional. Sí, si hi ha alguna altra cosa que vulguis desenvolupar, de moment no tenim més consultes, però no sé si hi ha alguna cosa que tu vulguis... Hi ha una última sobre els països del Mediterrani, no sé si l'estàs veient. Ah, sí, ahora la estoy viendo. No estan ficant prou recursos en la lluita per el canvi climàtic, tenim en compte que la gran afectació que es preveu per aquesta zona en els propers anys. Sí, sí, efectivamente, el Mediterráneo, toda el área mediterránea, tanto norte que nos afecta como sur, los países del norte de África, es de las más afectadas en ese informe que os dije antes que de la convención, otra convención, no la de cambio climático, sino la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que hizo un informe sobre los procesos de aridificación de los suelos, señala todo el Mediterráneo como una de las partes más afectadas del planeta, ¿no? Y la península ibérica. Es decir, lo que se nos está anunciando es que, por ejemplo, del sur de la península ibérica y de Italia y bueno, y de muchas... la desertificación está ya más que cantada, o sea, es algo que parece inevitable, pero no solo el sur de la península ibérica, en Cataluña nos afectará, por supuesto, también de manera importante. Es decir, ¿están haciendo lo suficiente los gobiernos para afrontar esto? Bueno, yo creo que no. Creo que no lo hacen en ningún sentido. O sea, ni en medidas de adaptación, ni en medidas de mitigación, de reducción de emisiones, porque al final tenemos que reducir emisiones, si no, cada vez la atmósfera se calienta más y esto es imparable. Y no he hablado, porque tampoco me tocaba, de los procesos de retroalimentación geofísicos que pueden darse cuando estemos sobrepasando, ya estemos acercándonos a los 2 grados científicos, a los 2 grados de calentamiento global, que todos los científicos lo están diciendo y están espantados con eso, porque pueden desatarse procesos como la descongelación del permafrost, que significará unas emisiones mucho más grandes que las humanas, o la pérdida de los hidratos de metano que hay en los fondos de los océanos por el calentamiento de los océanos, que desatarán también emisiones de metano, etc.
A ver, cuando Naciones Unidas presenta, cuando el secretario general de Naciones Unidas presenta los informes, cada vez dice palabras más gruesas. Dice, es aterrador. Lo que nos viene encima es aterrador. Y los gobiernos, el secretario general de Naciones Unidas, el Antonio Guterres, no para de decirlo, que los gobiernos no están haciendo lo que tienen que hacer. No lo están haciendo. No lo están haciendo en los gobiernos del Mediterráneo ni los gobiernos de todo el mundo. En cualquier caso, tiene que ser una acción coordinada. No basta con que lo hagan unos gobiernos. O sea, nosotros no salvaremos el Mediterráneo porque los gobiernos del Mediterráneo cumplan con sus obligaciones para reducir las emisiones. Sí, porque si no las reducen los demás, no habremos hecho nada, pero sí que todos los gobiernos tendrían que estar trabajando para unos acuerdos internacionales mucho más contundentes que los que se dan en las COPs, que al final en las COPs, al final cuesta enormemente que se mencionen los combustibles fósiles, solo se han mencionado una vez en una COP, en la de hace dos, me parece. En la última se quitó la mención que se había hecho en la anterior, es decir, es penoso. O sea, no se avanza, no se avanza y por tanto, no, los gobiernos no están haciendo lo que tienen que hacer, ni los mediterráneos ni ninguno. Hi A ha ver. una darrera consulta, no sé Ah, sí, si... sí, sí. Com podem garantir que el decreixement no empitjori la situació de les persones migrades que sovint ja viuen en condiciones molt precarias? Bueno, yo no he hablado de decrecimiento, pero podría haberlo hecho, porque yo lo defiendo. Defiendo que tenemos que ir a a otro sistema económico, a otra forma de producción, distribución y consumo, y que eso implica decrecer no en todo, pero sí en todo lo que es consumo suntuario, todo lo que es el consumo de los ricos, que es el que produce más emisiones. Hay que dejar de producir todo un conjunto de cosas, coches de alta gama, jets privados y todas estas cosas, y otras muchas, ¿eh? No solo yo pongo los ejemplos más. Es decir, hay que cambiar muchas cosas en ese sentido, y eso quiere decir decrecer en muchos sectores, al mismo tiempo que se crece en otros, todo lo que es satisfacción de necesidades humanas, etcétera. ¿Cómo afectará a los migrantes este cambio necesario? Pues no les afectaría, creo yo, negativamente, entre otras cosas porque si vamos a ese modelo de menor consumo energético, que es imprescindible para afrontar la emergencia climática, la mano de obra humana cobra valor, porque las tecnologías pierden terreno y la mano de obra humana cobra valor. Y se necesita, por ejemplo, si vamos a un modelo agrícola, que es al que tenemos que ir, acabar con la agricultura industrial, con las grandes extensiones, ir a una agricultura regenerativa de pequeñas extensiones, más dedicada a la alimentación humana directa, etcétera, eso necesita mucha mano de obra, muchos trabajadores, mucha gente, necesita una vuelta al campo de mucha gente. Y ahí las migraciones no estorban, y mucho menos a Europa, que se está envejeciendo, que cada vez le falta más mano de obra para muchos sectores. Es decir, que, a ver, en un minuto no puedo dibujar un modelo, pero ya más o menos es en esta dirección, ¿no? Reducción de sectores de la producción que deben desaparecer, ampliación de otros en los cuales la mano de obra humana es más importante. También hay que ampliar mucho el sector de cuidados. La sociedad tiene que convertirse en una sociedad que se cuida mutuamente más, y eso también implica más gente trabajando en este sector. Es decir, hay una serie de sectores que deberíamos estar ampliando, que necesitan gente para que haga las cosas. Y por tanto las migraciones no son problemas. Si las tratamos bien, las gestionamos bien y además hacemos este cambio de modelo económico, las migraciones no son ningún problema. Bueno, no sé si... Vengan, ¿hay más preguntas? Ah, no, aquí veo que en el listado no hay. Tú, Jara, no sé si tienes... No, en principio no hi ha més Vale. consultes.
No sé si vols tancar amb alguna reflexió o alguna cosa que hagi quedat pendent, Miguel. Bueno, estaba diciendo que estamos yendo un poco, que no estamos haciendo lo que se tiene que hacer para afrontar toda la emergencia climática y para afrontar unas soluciones a todo lo que hemos ido mencionando adecuadamente. Pero dejadme que dé dos notas, una pesimista, negativa, y otra un poco más optimista. La pesimista es que el mundo va en una dirección contraria a lo que se tiene que hacer. O sea, ahora nos hemos embarcado en una carrera armamentística que es dedicar ingentes cantidades de recursos a algo que no va a solucionar ninguno de los problemas, porque esos recursos deberíamos estar dedicándolos a la adaptación climática de los países del sur global, a nuestra propia adaptación climática, a la reducción de emisiones, y los vamos a dedicar a algo que va en la otra dirección, que es la carrera armamentística. Eso a mí me parece un desprecio monumental a la crisis climática que tenemos, ¿no? Por otro lado, también eh, la nota pesimista de que eso viene acompañado de un crecimiento de las fuerzas de extrema derecha en el mundo. Cada vez hay más gobiernos que son negacionistas del cambio climático. Cada vez estos partidos son más fuertes, con lo cual, bueno, la nota positiva es que hay mucha gente en el mundo luchando por otro modelo. Mucha gente. La tenemos aquí en un montón de organizaciones de todo tipo, ecologistas, sindicales, cooperativistas. Hay mucha gente trabajando en eso, pero además en los países africanos hay unos movimientos ahora mismo en África Occidental impresionantes, con un nivel de conciencia tremendo. El cambio de gobierno en Senegal lo impuso un movimiento ciudadano de estas características y eso está pasando en otros países. En Latinoamérica hay unas luchas tremendas contra el extractivismo, contra las multinacionales. Es decir, hay una base de gente muy consciente. Los adolescentes que se movilizaron por el clima en el 2019 fue tremendo. Es verdad que ese movimiento ha decaído, pero puede volver a resurgir. Y, por tanto, yo creo que puede darse un momento. A veces en la historia funciona así. Hay momentos de acelerón, hay momentos de cambios rápidos. Y yo confío en ese momento, que no lo estamos viviendo todavía, pero que podamos vivirlo no tardando mucho, en el que la gente toma conciencia de la necesidad de cambios más importantes y los gobiernos responden a esta demanda. Es decir, necesitamos una ciudadanía concienciada y unos gobiernos que quieran hacer esos cambios en profundidad. Hoy en día, si un gobierno dice que hay que comer menos carne, como un ministro, por ejemplo, lo dijo no hace un par de años, se lo merendaron a él, ¿no? Por tanto, eso es lo que hay que cambiar. Pero eso se puede cambiar porque hay suficiente gente que ya ha tomado conciencia de eso. Todavía no es una masa crítica lo suficiente como para generar el cambio, pero si esa masa crece, puede llegar a serlo, ¿no? Y esa es la nota positiva. Yo creo que frente a quienes dicen que ya no hay nada que hacer, que los hay científicos y gente que dice que ya no hay nada que hacer, yo creo que sí que hay que hacer. Hay que tomar, bueno, tienen que confluir todas esas luchas que se están dando, tienen que llegar a tener un contenido político también, y bueno, todas esas confluencias pueden desatar una situación acelerada de cambios, y es posible que eso se dé. Hemos de trabajar por eso. Esa es mi apuesta y mi nota final. Vale, doncs moltíssimes gràcies, Miguel, per aquesta magnífica exposició. Ha sigut una sessió molt i molt interessant.
Gràcies també a totes i a tots per l'assistència avui, també per la vostra participació i també voldríem agrair la presència durant tota la sessió a la nostra secretària d'Igualtats, Gina Pol Borràs, i a la nostra directora general, la Noa Monràs González, que no acostumen per les seves agendes a estar en tota una sessió i avui per l'interès han estat amb nosaltres, així que gràcies també a vosaltres, secretària i directora. Sabeu que aquesta gravació la tindreu disponible en els propers dies, tant a la pàgina de l'Escola d'Administració Pública com a la pàgina de la nostra Direcció General. En el xat us hem deixat l'adreça on podeu trobar no només les sessions d'aquesta edició, sinó també les d'edicions passades. Ens veiem ja després de l'estiu. La propera sessió parlarem sobre drets humans i esport i la tenim el 13 d'octubre. I sense més dir-vos que des de la nostra Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans estem a la vostra disposició. Teniu també en el xat el nostre correu per tot el que té a veure amb drets humans en general, però també en el que té a veure amb discursos d'odi. Gràcies a totes i a tots i donem per tancada la sessió. Gràcies.